qué límites hay en relación a estas prácticas, ¿no? ¿Dónde, en qué supuestos, con qué objetivo, si es necesaria y cuándo la orden judicial? Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! Gemma García, periodista de La Directa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, después de un día intenso, pues bien, Bueno, satisfechas. no paráis, yo la verdad me parece primero increíble, bueno, el cómo llegáis, ¿no? Me imagino que es hacer como de detectives, de recopilar un montón de información, contrastar. Recientemente vimos el caso de Cataluña, que te preguntaré por si hay alguna novedad, pero bueno, vemos que estamos viendo el titular, ahora lo compartimos en el chat para que podáis seguir y no solamente estéis informados y os suscribáis a La Directa, sino que también si queréis donar y apoyar este medio, que me imagino que no tendrá el apoyo de grandes multinacionales, hacen un periodismo muy valiente y creo que muy necesario en defensa de la democracia, ¿no? Porque para mí me parece tremendamente llamativo cómo se repite un patrón que los movimientos donde eligen infiltrarse no son organizaciones criminales, sino suelen ser organizaciones de activistas, de personas que dedican su tiempo para mejorar la vida de los demás o plantear movimientos contra la defensa de la vivienda o grupos antifascistas, etcétera. En este caso, la investigación, la última noticia que dabais de que un topo policial se infiltró en el activismo de Valencia, ¿qué características tenían los colectivos donde eso se movió y hasta dónde llegó? Porque me imagino que, por lo menos no lo resaltáis aquí, llegado tan lejos como el policía infiltrado en Cataluña recientemente. ¿Hasta dónde llegó y cuál fue su participación y su objetivo a la hora de infiltrarse en estos movimientos sociales de Valencia? Pues mira, en este caso de Ramón Martínez Hernández, precisamente se infiltró en el barrio de Benimaclet de Valencia a través de Cuidem Benimaclet, que es una asamblea abierta de vecinos y vecinas diversas que están justamente en lucha contra el plan urbanístico, un plan urbanístico que afecta a este barrio. Entonces es un espacio muy amplio de este barrio valenciano. Llegó a Benimaclet en marzo, o sea, se detectó, ¿no? Sus inicios de militancia, digamos, en marzo de 2020. Pero bueno, esta gente policial, ¿no? Que hemos podido corroborar que es un agente policial que se graduó en la Escuela Policial de Ávila, como los otros dos Ajá. en el 2019, pues entró en marzo de 2020 en Benimaclet y fue expandiendo, ¿no? Su participación en distintos espacios vecinales, redes comunitarias, teniendo en cuenta que Benimaclet es un epicentro importante de luchas sociales y de redes comunitarias, ¿no? Entonces, empezó en Cuiden Benimaclet, que es esta asamblea abierta, pero luego también se introdujo a través de un grupo de deporte de combate Muay Thai, Ajá. se introdujo en el Centro Social Ocupado Anarquista Lorta, que es un espacio donde se realizan actividades muy diversas, y también participó en un grupo de apoyo a personas migradas hasta hacer el salto finalmente al movimiento antifascista de Valencia. Pero una cosa interesante y diferencial, ¿no? Es que este infiltrado, en este caso, llegó hasta liderar determinadas acciones, movilizaciones y hasta implicarse en acciones de sabotaje y participar en acciones de sabotaje. Y esto creemos que es bastante relevante. Claro, porque si hablamos de sabotaje, incluso pueden ser actividad delictiva. Algunas de las cosas que se hablaba, bueno, en diferentes casos, pero creo que el de Cataluña, si no recuerdo mal, es el tema del reparto, el uso de drogas que repartían con el resto. Yo no sé si esto judicialmente luego tendrá recorrido, si están permitidos, pero ahí hay un detalle que me gustaría corroborar, que es estudiante de la Academia de Ávila y no sé si incluso de la misma promoción del 2019 y empiezan a participar en el 2020. Me imagino que esto también lo hacen para que no tengan estudiado sus caras y como que son nuevos policías. No sé si este es el motivo, pero me parece, digo que es como un recién salido, el primer trabajo al que le mandan es que se infiltre aquí. Me parece como, no sé si es la mejor manera de meter en algo, bueno, si tuviera explicación un caso difícil, es como empezar la casa por el tejado. Es decir, lo primero que vas a hacer es lo más complicado,
que puede hacer un policía, incluso, no sé si de manera delictiva, no sé cuál es tu opinión, hasta qué punto se vulneró la ley como claramente hizo en Cataluña el policía infiltrado, ¿no? Pero parece que son de la misma quinta, recién salido, de la misma academia, y que por este patrón quizá a lo mejor incluso estén repartidos por más territorio, ¿no? No sé qué opinas tú. Bueno, sí, bien, como dices, son compañeros de promoción, o sea, se graduaron, juraron el cargo, digamos, de funcionario policial en 2019 y por lo tanto compartieron este tiempo en la academia y ciertamente son hombres jóvenes. Digamos, también entiendo que se eligen estas edades porque el target donde se quiere llegar, ¿no? Pues sí que Ajá. baraja un poco unas edades similares. Pero sí que nos da la sensación, ¿no? Después de ya destapar este tercer caso de infiltración policial y teniendo en cuenta que hay unas características bastante comunes, tanto por lo que refiere a su biografía policial, como también a su actividad y a su perfil como personajes de ficción de los tres, nos permiten ya afirmar que se trata de una operación coordinada de infiltración de agentes de policía del Cuerpo Nacional de Policía Española en los movimientos sociales, ¿no? O en la izquierda y en los movimientos anticapitalistas en els països catalans. Y creemos que es esto, ¿no? Que es una operación más amplia. Desconocemos si hay más agentes infiltrados, pero podríamos intuir que sí. Y entonces sí que vemos estas características que los unen y una de ellas precisamente es sus orígenes. Todos vienen de distintos territorios dels països catalans, ¿no? Como vemos, algunos son de las Islas Baleares y se infiltraron, ¿no? Los dos primeros en Barcelona. Y luego tenemos este último, Ramón Martínez Hernández, que justamente es una persona que proviene, ¿no? Un policía de una población del Baix Llobregat, ¿no? Cerca de Barcelona, y que se infiltra en Valencia. Esto les permite, los tres dominan tanto el castellano como el catalán, ¿no? Por ejemplo, que también nos parece que era una vía de entrada, ¿no? Y que facilitaba su comunicación en distintos espacios. Yo Pero sí quería... que hay unas características comunes entre los tres, sí. Claro, y esto yo creo que, bueno, digamos que quizá la de Cataluña, por más que, bueno, incluso hay periodistas, yo he escuchado en la televisión diciendo que, hablando del caso de Cataluña, que rompió un poco la burbuja de vuestro medio, saltó, aquí estuvimos hablando más de un día sobre ello, incluso se habló en la tele, pero a mí me llama mucho la atención cómo, no sé si también están infiltrados en la televisión la policía, de hecho creo que ha habido una evolución en ese sentido y algunos lo han explicado, ¿no? Tanto periodistas como la policía, que suele estar invitada, decían que la auténtica víctima era el policía infiltrado, ¿no? Pero no era una cosa... Es decir, que yo lo he escuchado bastantes veces en diferentes televisiones con programas de máxima audiencia y quizás esto de romper la burbuja haya hecho que más gente haya conocido el caso y que se sorprenda como, ¿what? ¿Esto cómo puede pasar en una democracia? Pero que no es algo nuevo, ¿no? Incluso desde la directa había hecho seguimiento a más casos e incluso no sé si habéis tenido relación directa, no sé si también os ha afectado, porque vosotros también tenéis mucha relación como medio de comunicación también a este tipo de activismo. No es una excepción, ¿no? Esto que hemos visto en estos dos casos, es decir, no es una cosa puntual que ahora van a tomar esta estrategia, sino es algo que se viene reportando y sucediendo, aunque sea la punta del iceberg, los casos que conocimos, pero ya hay casos reportados, ¿no? No sé si hasta el nivel de gravedad de lo que nos contasteis del caso del último infiltrado en Cataluña, pero digamos que hay bastantes casos y muy desconocidos por la mayoría de la gente. No sé si nos podría hacer un repaso, un resumen de este tipo de casos de policías infiltrados, incluso que hayan podido cometer delitos dentro de su actividad, que no sé si la propia ley le cobija legalmente para que pueda hacerlo, ya que es una misión de Estado o no sé cómo la llamarán. Sí, a ver, o sea, yo creo que es decir, la práctica de infiltración de agentes en distintos espacios ha sido una constante a lo largo de la historia, ¿no? Lo que yo creo que es irrelevante es que hemos destapado estos agentes que hemos podido identificar que se están infiltrando en espacios, hasta espacios vecinales, espacios diversos, en el movimiento por la vivienda, porque el primer caso que destapamos en junio, que fue el de Marc Hernández Pons, era una persona que se infiltró. Empezó en el movimiento por la vivienda, por el derecho a la vivienda, y luego pasó a la izquierda independentista, ¿no? Pero que realmente
si miramos la legislación y nos centramos en la ley de enjuiciamiento criminal, que es la que regula de alguna forma la figura del agente encubierto, vemos que hay unos supuestos en el que se pueden realizar este tipo de operaciones y justamente unos supuestos muy claros que tienen que ver con el crimen organizado y el terrorismo, ¿no? Dentro de esto hay múltiples posibles delitos, ¿no? Pero bueno, esto contrasta, ¿no?, con el tipo de espacios vecinales, de movimientos sociales, de, ¿no?, gente que está parando desahucios, gente que está luchando contra planes urbanísticos, bueno, espacios muy diversos hasta, bueno, ya lo vimos con la cinética en el último caso, un espacio donde se proyecta, se hace en cine, bueno, luego sí que hemos visto que participó también, se infiltró, participó en protestas contra el encarcelamiento de Hasél. Pero creo que aquí hay un debate interesante que es qué límites hay en relación a estas prácticas, ¿no? ¿Dónde, en qué supuestos, con qué objetivo, si es necesaria y cuándo la orden judicial? Y vemos ahora que justamente se está destapando este debate y bueno, Marlaska está defendiendo de alguna forma que estas figuras que hasta ahora hemos destapado, estas dos anteriores, de infiltración en Barcelona, tienen que ver con agentes de inteligencia. Él le hace referencia a agentes de inteligencia que no están presentes en el ordenamiento jurídico como figuras, ni están reglamentadas estas figuras, a diferencia del agente encubierto, y por lo tanto desconocemos los límites y la regulación, porque no consta en ningún lado, ¿no? Y además añade que igualmente su regulación tendría que ver con secretos de Estado y por lo tanto no podríamos acceder a esta supuesta información detallada de estos límites de estas figuras. Por lo tanto, esperamos, justamente lo que creemos es que tendríamos que conseguir una respuesta y un acto de transparencia por parte del Ministerio de Interior y del Gobierno español en relación a estas prácticas. Sí, aparte, mira, simplemente voy a recordar, esto ya lo hablamos en su tiempo, Pastor y Filigrana hizo un hilo donde dice: os voy a contar la historia de cuando infiltraron a un policía en los movimientos sociales de Sevilla. Aunque parezca mentira, el Ministerio del Interior se gastó dinero en infiltrar a un madero en la Asamblea por la Vivienda. Y está hablando del 15M. A mí, de verdad que no deja de sorprenderme qué interés puede haber. Me refiero, yo hago una hipótesis, no sé si vosotros que sois especializadas en hacer este tipo de investigación podéis sacar algún tipo de nexo. A mí no sé si puede haber un vínculo, pero por la navaja de Ockham pienso, pues no sé si ya hemos visto cómo muchas veces esa colaboración público-privada está en varios ámbitos, y aquí lo que habría es un gran pelotazo donde también el gobierno tenía peso importante y los trataban como enemigos, ¿no? A la gente que se organizaba para parar los desahucios. Es posible que es decir, que el lobby privado, lobby de la vivienda, etcétera, ejercieran presión a miembros del Estado, o ya el gobierno en sí ya era parte del lobby inmobiliario que tenía estos intereses. No sé si aparte de estas acciones que no tienen ningún tipo de explicación, de infiltración, hay intereses privados aparte de los propios políticos que pudieran tener los gobernantes de turno. Claro, nosotros desconocemos, no te puedo dar una respuesta en relación a esto. Lo que te puedo decir es que sí que se ha mencionado que se trataría de unas prácticas policiales que tienen relación con la prevención, ¿no? de carácter preventivo. Es decir, que sería como una infiltración para recabar información de unos espacios colectivos que en general tienen el denominador común de estar, ¿no?, haciendo una cierta enmienda al sistema actual, denunciando injusticias, movilizándose, ¿no?, que están protagonizando pues estas movilizaciones y estas reivindicaciones. Pero claro, aquí el foco se tiene que poner en tanto que estas prácticas pueden llegar a vulnerar, ¿no?, los derechos civiles y políticos de la sociedad en general y los movimientos sociales en una supuesta democracia en la que vivimos. Sí, bueno, por terminar y preguntarte también por el caso que sobre todo más gente seguramente conozca, que es este que hablamos de Cataluña, y ahí creo que es un grado extremo de vulneración de derechos civiles, y que también tiene un debate judicial y jurídico e incluso filosófico, pero que creo que es un reto judicial con el tema ahora que se está hablando de la ley solo sí es sí y el consentimiento. Evidentemente estamos hablando de
de un consentimiento diferente al que normalmente conocemos, pero evidentemente creo que más allá de entender que le puede joder la vida a alguien, no solamente que se haya acostado una noche, sino que haya tenido meses de relación y que esa relación sexual, afectiva, como la queremos llamar, buscaban como objetivo sacarle información. Esto hay una vulneración, va a haber una judicialización y te quería preguntar bueno, no sé si cómo está evolucionando, porque conocimos que al menos 5, y si puede darme el dato, porque se está barajando que al final entre 8 o 10 mujeres que tuvieron relaciones sexuales con el policía infiltrado, de esas mujeres 5 decidieron denunciarle. No sé si tenemos alguna novedad de cómo ha evolucionado el caso. Pues como bien decías, Daniel Hernández Pons, que es el caso del infiltrado que sacamos justamente el 30 de enero pasado, pues sí que tenía como modus operandi, como estrategia de infiltración, ¿no?, el mantener, solapar y encadenar estas relaciones sexoafectivas con distintas mujeres. Nosotros, como Directa, recopilamos en la voz, ¿no?, y el testimonio de 8 mujeres y la denuncia de estas 8 mujeres, pero luego se oficializó una querella criminal que presentaron 5 mujeres. Esta querella criminal, donde se acusa no solo al agente infiltrado, sino también a su superior jerárquico directo y al Estado también, como responsable subsidiario, y esto es importante, ¿no?, el enfoque que no va solo contra un individuo, sino también contra este Estado que ha ordenado estas prácticas. Esta querella criminal se ha presentado por distintos supuestos delitos y todavía no se ha aceptado. O sea, tendremos que ver si el tribunal acepta esta querella y luego cómo se desarrolla este procedimiento judicial, ¿no? Pero sí que destacamos este aspecto porque nos parecía que justamente, como comentabas, más que para sacar información, sí que servía para ampliar su área de influencia, de participación, de activismo, ir llegando y ir abriéndose puertas, y también para legitimarse como personaje, ¿no? Esto es lo que nosotros, un poco del patrón de conducta, pudimos detectar. ¿Puedes confirmarme el número? Porque yo he leído en diferentes sitios 8, a veces 10. ¿Cuántas se conocen? Porque a lo mejor son hasta más, pero que se conozca el número de mujeres con las que tuvo relaciones. ¿Eran 8 o eran 10? Nosotros conocimos 8 casos. 8, vale. Es que en algún sitio he leído 10, pero han ido como bailando. Nosotras recogimos 8 testimonios, vale, pero sí que nos consta que pueden haber más personas afectadas, más mujeres afectadas, ¿no? Bueno, y por último, y al final, un poco para poder entender esto, yo te leo más o menos has podido dar algún matiz, pero la pregunta es que al final uno se hace. Nos dice Gabriel Lal, dice, y Gemma, ¿qué es lo que buscan? Es decir, ¿qué pueden buscar ahí, en ese tipo de colectivos? Porque no sé, la verdad es que yo no lo entiendo. No sé si está justificado, hay alguna justificación, pero realmente, ¿cuál es el objetivo del Estado cuando manda a policías que se infiltren en movimientos por el derecho a la vivienda? Yo es que no termino de entenderlo. Claro, es que si tenemos en cuenta que la versión oficiosa del gobierno español es que se trataría de agentes de inteligencia, esto sería un perfil de agente que lo que hace es recabar información. O sea, que serían agentes que estarían entrando en espacios políticos que podrían llegar a vulnerar, ¿no?, las libertades políticas y los derechos políticos y civiles de otras personas que están militando, para recabar esta información y supongo que ir pasando periódicamente informes a sus superiores para hacer un mapeo de estos núcleos, digamos, movilizadores, que están haciendo esta impugnación un poco de este modelo en el que vivimos. Aquí, por ejemplo, dice, el propio Gabriel dice, información quizás no tanto porque los grupos son abiertos. Y yo, claro, a mí en esta explicación es como, seguramente el objetivo no sea la asociación de derecho por la vivienda, sino la puerta de entrada para luego quizás conexiones con partidos políticos, o es una manera, porque claro, si alguien se presenta en un partido político así de primera, pues a lo mejor es más difícil, y a lo mejor eso, pues en espacios que son más abiertos y que se van afianzando liderazgos, como tú dices, incluso a través de relaciones personales. Me imagino que no son estos colectivos que luchan por los derechos de la ciudadanía el objetivo final de recopilar información, sino una estrategia
para llegar a otros puntos donde a lo mejor hay información que es de interés para el Estado, para la inteligencia, el servicio de inteligencia, ¿no? Es que, claro, a ver, nosotros, claro, yo te doy un poco lo que nosotros un poco hemos podido intuir en base a la cronología, ¿no? A la cronología que han dibujado estos personajes, y sí que tienes razón en el hecho de que normalmente son infiltraciones que van despacio, digamos, o sea, normalmente empiezan por un lugar que puede ser más permeable, que les permite ir accediendo a otros espacios, ¿no? Y esto lo hemos visto con algunos casos que hemos publicado. Han ido dando salto, ¿no? De una Claro, en el organización primer a otra. caso, pues intuíamos que el objetivo realmente eran espacios de la izquierda independentista, tal vez más que el movimiento por la vivienda, pero a través del movimiento por la vivienda fue una puerta más accesible a la izquierda independentista. O en el segundo caso, pues vimos cómo entró a través, esto es interesante también, cómo dos personas acceden a algún espacio a través de los deportes de combate, ¿no? Que pueden parecer pues, espacios que no pueden parecer no políticos, no tan politizados, y que acaban accediendo, ¿no? A través de estos deportes en espacios. O vemos también el interés del primero para acceder a una organización política de la izquierda independentista muy concreta y cómo se fue aproximando, ¿no? Y también en el caso de Ramón Martínez Hernández también vemos claramente que tenía también un objetivo de llegar al movimiento antifascista de Valencia, ¿no? Y hay un recorrido, o sea, son infiltraciones que, ¿no? Van pasando por distintos espacios. También te digo que, claro, como no tenemos información y no hemos obtenido ninguna explicación por parte del Ministerio del Interior, pues no podemos confirmar el objetivo concreto de cada una de estas infiltraciones. Total, bueno, igual desde aquí tratamos de darle voz a esta nueva investigación. Por desgracia, no es lo habitual que, sobre todo en medios principales que tienen recursos, bueno, incluso ya vemos cómo tienen preferencia por medios de desinformación desde instituciones públicas como también privadas, y que este periodismo, que es valiente y que yo creo que hace un servicio público a la democracia, pues por lo menos desde aquí os damos esta ventana. Hemos puesto ahí la web, pero animamos a suscribiros, y si no hay otra manera que apoyar para conocer. Primero es saber, conocer, y luego creo que también es importante darle altavoz para también hacer conciencia social y también meter presión, porque yo personalmente estoy bastante indignado y en la medida que pueda, pues quiero meter presión a este Ministerio de Interior para que dé explicaciones en lo que afecta a incluso la seguridad ciudadana, ¿no? Que una ciudadana pueda tener relaciones sexuales con un policía infiltrado para el objetivo que sea. Me parece tremendo. Y nada, te lo quería agradecer, Gemma, a ti, y hazla, transmítesela a todo el equipo de la directa, porque es fenomenal el trabajo que hacéis. Así que nada, muchísimas gracias, muchísimo ánimo y a por ello. Me imagino que seguiréis líneas de investigación, porque esto todo pinta que hay un patrón y que seguramente haya más policías infiltrados en el territorio nacional. Sí, seguimos investigando. Es una tarea bastante laboriosa que requiere bastantes recursos, y por lo tanto sí que os animamos a seguirnos a través de la web, y también si podéis hacer una donación, si os queréis suscribir para dar apoyo al proyecto, porque más del 70% de nuestros ingresos son a través de suscripciones, no de publicidad ni tampoco de subvenciones públicas. Entonces os animamos también a dar apoyo a este medio cooperativo. Pues nada, desde aquí todo nuestro cariño, nuestro amor y nuestro deseo que, bueno, pues también nuestros escuchantes pues puedan aportar en la medida de lo posible a un medio que está haciendo una labor que por desgracia no es muy habitual en los medios, y que requieren un trabajo, pues me imagino que bastante arduo y largo en el tiempo. Así que mucho ánimo y muchísimas gracias por la labor que estáis haciendo. A vosotros por la invitación. Gracias. Chao, chao. Precisamente hemos tenido a Gemma García, una de las periodistas protagonistas de este medio, La Directa, que ya lleva varios casos. El último tuvo bastante impacto, de ese policía que se infiltró, y nunca mejor dicho, hasta el fondo. Es decir, que se lo tomó súper en serio y llegó a tener relaciones sexuales, que se sepa, hasta con 8 mujeres, 5 de las cuales lo han denunciado por creo que es agresión sexual. Bueno, en todo caso, eso tiene, en su momento ya lo estuvimos hablando, y tiene hasta un debate, creo yo, filosófico del asunto. En este caso parece que hay un nuevo caso ya demostrado. En este caso se trata de un topo policial que se ha metido en el activismo de Valencia, y que estuvo infiltrado durante 2 años en el movimiento popular y antifascista de Valencia por medio de Cuidem Benimaclet,
y el Centro Social Ocupado Anarquista La Horta. Y bueno, han hecho pues, un trabajo súper detallado, me imagino que habrán tenido que comprobar todo esto. Y hay una cosa súper llamativa, esto ya no tiene nada que ver con lo judicial o refrescarnos cómo esto puede pasar en un país democrático. Supuestamente una de las curiosidades que a mí me ha sorprendido mucho, que nos contaba Gemma, que al igual que los dos casos anteriores de dos policías infiltrados que ya pillaron, que eran de Baleares los dos, que estuvieron infiltrados y que eran de la promoción de 2019 de la Academia de Ávila. Este chico, que estaba en otro territorio en Valencia, también era de la misma promoción de 2019 en la promoción de Ávila y empezaron a infiltrarse en el 2020. Es decir, los formo recién sacados y ya los mando en el primer año a hacer este tipo de acciones. Eso te voy a decir una cosa. Eso te voy a dar un detalle ahí. Si eso es así, y conforme más gente vaya sacando la directa, eso es una promoción que formaron directamente para infiltrarlos desde cero. Eso no es una promoción completa, es decir, no es todo, porque una promoción de policía es muy grande, claro. Pero hubo una parte, esto va de lejos, ¿eh? Sí, esto es una operación que va de lejos. Sigue, por favor, sigue, perdóname que te interrumpa. No, que digo, claro, esto un poco usando la navaja de Ockham, yo le preguntaba, sí. Pero ¿cómo es posible? Tú te formas en la academia, tal, y tu primer trabajo llegas ahí yo soy policía, qué bien, ¿qué hago? Y te mandan te tienes que infiltrar aquí, pero, ¿sabes? Como, claro, tiene más sentido que haya una formación específica y que de ahí, de hecho, la conclusión es que seguramente estos no sean los únicos casos. Que seguramente, decía, uno de los motivos, yo digo, oye, tan joven, dice, uno de los motivos que sean tan jóvenes es porque el espacio donde se meten son colectivos donde hay mucha gente joven y siendo joven es mucho más fácil. Y yo también decía, a lo mejor también que no tengan recorrido como policías para que no haya imágenes. Es por eso. Realmente por eso. Pero bueno, a nivel judicial, a mí me sigue alucinando. Si quieres hacemos un poco el mix del caso de Cataluña y este nuevo. Sobre todo a mí me flipa que nos comentaba que se meten en asociaciones, como comentaba también Filigrana, Pastora Filigrana, con el tema de que se infiltraban en una PA, en una asociación, un colectivo Casa Ocupa, asambleario. Correcto, pero, sí. Por la defensa de la vivienda, ¿no? Que paran desahucios. Y digo, pero ¿por qué no se meten en organizaciones terroristas o de corruptos o tal? Y claro, al final la conclusión puede ser que sea como la puerta de entrada para ir escalando y ir a otros focos. Pero vamos, en todo caso, ¿cómo judicialmente esto cómo se analiza? ¿Tiene que haber un juez detrás? ¿Directamente puede ser un tema secreto? Pues vamos a ver la historia. Y menos mal que conforme salió la noticia, o más o menos salió la noticia de esto, ya estaba presentada la querella. Es decir, esto es verdad que se coordinaron muy bien porque prácticamente, no sé si fue la noticia con la querella, por eso te digo, si no se salió el artículo de la directa y ese mismo día fue que sacaron la querella, o que presentaron la querella, fue perfecto. ¿Por qué? Porque esta semana, o concretamente hoy, Marlaska ha declarado todas las infiltraciones policiales que se hicieron en Cataluña, motivo de esto, secretas. A tomar morcilla, ya está. A tomar por culo bicicleta. Porque una de las cosas que decían es que uno de los problemas es que no sabemos, no nos dan información, hay una falta total, si hay orden judicial, si nada, hay declarado secreta, a tomar por culo. O sea, me he quedado loco cuando he visto esta mañana, digo, no puede ser. Y eso es un Cristo que te cagas. Claro. Y te explico el por qué. Porque el juicio ya está empezado. Claro. Es decir, el juicio ya está arrancado. Todas las indagaciones que tienes que hacer, todas las investigaciones, todo lo que tienen que requerir, o sea, todo lo que han solicitado las abogadas en la querella, ahora mismo es secreto. O sea, es una de las mayores marlascadas que he visto pero en toda mi vida. O sea, es acojonante. Y yo, un consejo aquí, lo primero que digo a la peña de la directa, o si tienes a alguien conocido por ahí, hermano, si tenéis de otros sitios, han hecho las de Cataluña, de hecho la respuesta, que esto yo sé que a ti también se te da bien buscar todo esto. La respuesta, o a Irene o a Carlos, que seguro que lo encuentran rápido. La respuesta que ha dado Marlaska la ha dado. O sea, eso ha salido Marca diciéndolo y ha sido una respuesta también a Iñárritu en una pregunta que hizo al Congreso. ¿Vale? Directamente, diciendo, no tengo que decir ni mierda. Bueno, sabes que Iñárritu viene el miércoles, vamos a hablar. De hecho, el lunes podemos... Coño, pregúntale. Nos pasamos apuntes. Vale. El miércoles viene Iñárritu, vamos a hablar precisamente de la ley Mordaza. Y de hecho el lunes, pues de ahí podíamos, porque creo que un día dije, a ver si hablamos un día tranquilamente de la ley Mordaza, que viene, digamos que ahí hay como tema hardcore y en fin, que eso es sumado a lo de los secretos estos que firmaron
alargar 25 años más, como coño, ¿en qué mierda de democracia estamos viviendo? No, y la modificación de la ley de secretos oficiales, porque claro, tú Claro, ahora mismo esa. te digo, la directa coge y ahora mismo, por ejemplo, saca, a fecha de hoy también, es decir, porque la modificación creo que todavía no estaba. Aquella burrada que querían hacer de poner sanciones y demás, creo que no, creo, no me estoy acordando bien porque también es lunes y voy un poquito cansado, pero no me acuerdo si la llegaron a aprobar, creo que no, ¿vale? Entonces, la aplicación que salía ahora puedes sacarlo, más o menos. ¿Por qué? Porque como mucho pueden pegarte un toque o pueden coger, pueden intervenirte redacción, pueden hacerte tal, pero no te pegan una multa que te levantan el peso en medio de información. Claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? O que te meten en puta quiebra. Cuando pongan la ley de secretos, la modificación de la ley de secretos oficiales, que estamos, os lo digo, es decir, esa modificación, ¿quieres un ataque a la libertad de información? Es que tienes esa. Es que hasta la UE no ha llamado la atención por la ley de secretos Claro, oficiales, claro. por la modificación. Es decir, es que esa es la locura. Entonces, con esto, ¿qué tenemos? Pues bueno, vamos a tratarlo un poquito desde la punta. Cuando hablamos de los infiltrados y hablamos de la infiltración, conforme a la información que salió antes de que se declarara secreto, porque esta es la historia. Toda esa información que tenemos un tío que estaba en la academia, lo formaron y lo metieron directamente a casa de Ocupa en Cataluña. ¿A qué? Su infiltración era ligarse a chavales, bueno, básicamente ligarse a chavales, engañarlas, las Sí, cosas claro. como son, engañarlas como tal, o vamos a decir las cosas prácticamente, engañar a víctimas como tal, ¿vale? Luego, otro detalle, fumar porro y tomar cerveza en un parque. Es decir, básicamente lo que yo hacía de joven, ¿de acuerdo? Pues Sí, eso sí. era su infiltración y meterse en casa a ocupar. Es que era lo que yo hacía de chiquito. ¿De acuerdo? Todo eso supone que fue la infiltración que hizo este tío. ¿Qué ocurre? ¿Cuándo te puedes infiltrar? ¿Puede el Ministerio del Interior autorizarte infiltraciones? ¿A voleo? No. ¿Puede hacerlo como quiera? ¿Puede el CNI infiltrarse quien quiera? ¿Directamente? No, tampoco. Es decir, de hecho, hasta el CNI tiene un juez que va vigilando las actuaciones que hacen cuando tienen algún infiltrado. Lo tienen más a mano, lo tienen más ágil, porque se tiende que tiene que darle un poquito más de agilidad, por decirlo de alguna manera. Pero cuando hablamos de lo normal o de infiltraciones que se hacen directamente a nivel judicial, ¿qué hablamos? Hablamos de ciertos delitos muy concretos. ¿De qué te hablo? Te hablo de terrorismo, te hablo de narcotráfico, te hablo de trata de blancas, te hablo de tal, te hablo de los grandes ejemplos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los grandes tipos del derecho penal, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué ocurre con todo esto? O grandes organizaciones criminales y demás. ¿Qué ocurre? Ahí sí se hace una infiltración. Y obviamente hay veces que, bueno, algunos supuestos que digamos que el infiltrado juega mucho con los límites entre lo que es legal y lo que no es legal, obviamente. Pero todas esas operaciones siempre están autorizadas por un juez. Entonces, ¿dónde nacen la mayoría de infiltraciones? En los juzgados. O siempre hay el control judicial. Aquí Aquí no hay ni mierda, y perdóname la Claro, claro. expresión. ¿Por qué? Porque si hubiera algo, por lo menos lo primero ya no me lo hubieras declarado secreto de primera. ¿Vale? ¿Qué tengo? Para empezar, ¿qué sé? O cosas que tengo, hechos que puedo tener probados. ¿Tenía una identificación con un nombre distinto? Es decir, totalmente diferente. Sí. Para eso tiene que haber una intervención del Ministerio de Interior. Punto. Ya está. Entonces, ¿esto estaba orquestado o había algún tipo de intervención por parte de Interior? Sí. Y de hecho, la respuesta que da Iñárritu es muy esclarecedora. ¿Por qué? Porque no es que los ponga como grupos de interés a ciertos casas ocupadas en Cataluña, pero más o menos, pero prácticamente, ¿no? Es como, empiezan una clasificación distinta, por decirlo de alguna forma, pero es como gente de la que tenemos que estar pendiente, o medio pendiente, por decirlo así. Hermano, no es justificable en ningún momento, ni aunque sea esto. ¿Por qué? Porque si me dices, por ejemplo, de que lo está infiltrando en un depósito de armas, o de que sabes de que tienen armas, o que tienen tal, y lo están metiendo con un comando totalmente radical, lo que sea, pues mira, pues te digo, claro, que ahí estamos hablando que pues estás mirando organización criminal, pues estás viendo Claro. terrorismo, pues estás viendo tal. Pero, por supuesto, Total. no. Por supuesto no. Igual esto lo hacen en otros países de otras maneras. Ahí nos está diciendo Antonio Barea, que vive en Brasil, diciendo Ujú. que Como Bolsonaro que, antes de irse puso ahí una ley de secreto de 100 años para los hijos o algo así. Que los hijos son los que están detrás de los troll centers y toda esta mierda. Bueno, aparte de váyatela. otros tipos de delitos implicados. Y que Que les pilla también a todos muertos, hizo ahí básicamente. algún chanchullillo también de 100 años, que tampoco está mal, 100 años. Pero bueno, en fin, veremos el lunes, si te parece, también tocamos este tema, a ver si el miércoles, creo que, no sé si ya está cerrado del todo, pero la idea es que el miércoles venga Iñárritu para hablar de este tema, que es el que lleva dentro de Bildu la comisión, o es el que va a las comisiones, y el que suele dar declaraciones y suele ser el más reivindicativo. Entonces, bueno, ya aquí normalmente vamos con el que sea más reivindicativo con cosas que nos parece grave, así No, que a ver, las cosas como son. Te pones a mirar preguntas al Congreso, tal.
es un puto porculero. O sea, es el Sí, que sí. está dando la turra todo el día. O sea, te lo digo como lo siento. Sí. Bueno, pues lo dicho, Bueno. si te parece, quedamos más o menos en eso. Ya veremos qué nos depara esta semana. Y nada, lo vemos. Así que nada, muchísimas gracias, Cristóbal, por pasar Un grandísimo abrazo. un día más por aquí. Y nada, nosotros vamos a seguir, nos queda un par de temillas. Y todavía el sorteo. No os vayáis los que estáis suscritos. Bueno, un abrazo, Cristóbal, nos vemos prontito. Un abrazo. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.